Una tormenta de picos. La frenética agresión de aves marinas que obligó a científicos a abandonar una isla. Capítulo 1. El mundo normal. Las Islas Farallón, a 30 millas de la costa de California. Elevándose de la niebla como los dientes de una montaña ahogada, las islas son crudas e inhóspitas, acantilados afilados, oleaje helado y el rugido interminable del viento. Para la mayoría, es un lugar de exilio, pero para las aves marinas es su hogar. Cada año, las rocas estallan de vida. Frailecillos, gaviotas, alcas, cormoranes y alcas pequeñas, cientos de miles de alas llenan el cielo. Sus gritos son una sinfonía constante y caótica. Anidan en cada saliente, en cada grieta. Desde arriba, parece que la isla misma respira, una tormenta viva de plumas. Estudiarlas es entrar en otro mundo. Un pequeño equipo de biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de E.U. había vivido en la isla durante meses, registrando patrones de cría, contando polluelos y monitoreando la temperatura del océano. Se suponía que era rutinario, parte de un estudio de décadas sobre poblaciones de aves marinas en el Pacífico Oriental. Pero este año, algo era diferente. El agua estaba más cálida de lo habitual, el pescado escaseaba, y las aves, normalmente ruidosas pero cautelosas, se habían vuelto inquietas, erráticas. Al principio, los científicos pensaron que era el tiempo, luego se dieron cuenta, era el hambre. Capítulo 2. La amenaza creciente. Primer giro. El incidente desencadenante. Comenzó una tarde gris. El equipo estaba catalogando nidos de arao en los acantilados superiores cuando una investigadora, Maya López, sintió una ráfaga de aire junto a su oreja. Una gaviota se abalanzó sobre su cabeza. Luego otra. Ella se agachó, gritando, agitando su carpeta. Las aves giraron a su alrededor, chillando, con la mirada fija. Docenas más se unieron. El cielo se oscureció de alas. Cuando tropezó de regreso al campamento, el cuero cabelludo le sangraba por cortes. Fue el primer ataque real que alguien recordaba. Esa noche, la isla se sentía inquieta. El aire se llenó de gritos. No el parloteo rítmico de aves anidando, sino algo más agudo, frenético. Al amanecer, vieron por qué. Polluelos muertos cubrían las laderas. Nidos vacíos bordeaban las rocas. Las gaviotas se habían vuelto caníbales, atacando a las crías de otras aves. La colonia de aves marinas había entrado en caos. Segundo giro. La escalada. En pocos días, los ataques se extendieron más allá de las zonas de anidación. Las aves empezaron a atacar a los humanos. Cada caminata hasta el puesto de observación se convirtió en un campo de batalla. Cientos de gaviotas y araos se abalanzaban sin cesar. Garras rasgando caras, picos cortando sombreros, cámaras, cualquier cosa que se moviera. Los científicos tuvieron que usar cascos y visores de soldador solo para salir de sus refugios. La antena de radio del campamento fue derribada 2 veces por gaviotas en picada. Un investigador describió la escena como una pared de alas y bocas que gritan. Entonces vino lo peor. Una tormenta repentina llegó desde el Pacífico. Viento, lluvia y niebla tan espesa que el horizonte desapareció. Las aves, ya agitadas, entraron en pánico. Bandadas enteras se levantaron, dando vueltas alrededor de la isla con furia ciega. Cuando descendieron de nuevo, fue como si el cielo mismo atacara. Los araos chocaron contra las ventanas. Los cormoranes destrozaron paneles solares. Docenas de aves se estrellaron contra los techos metálicos, muriendo en el impacto. Otras entraron por las ventilaciones y arañaron su camino hacia el interior. Los científicos se atrincheraron dentro de la cabaña de investigación, con las luces apagadas, escuchando el golpeteo de los picos contra las paredes. Una entrada de diario encontrada más tarde decía: «Estamos bajo asedio. Es como si la isla se hubiera vuelto contra nosotros. Las gaviotas ya no tienen miedo. Cazan en manadas. Está lloviendo aves». Durante 48 horas,
el equipo quedó atrapado, rodeado por un mar de plumas y gritos. Capítulo 3. La batalla de vida o muerte. Cuando la tormenta amainó, la isla era irreconocible. Cientos de aves yacían muertas, esparcidas como escombros. El aire apestaba a sal, sangre y putrefacción. Los acantilados brillaban rojos, donde la lluvia había lavado los nidos. Los científicos pensaron que lo peor había pasado, hasta que intentaron llegar al cobertizo de suministros. Una nueva colonia de gaviotas lo había reclamado durante la noche, anidando en el techo y defendiéndolo ferozmente. Al acercarse, las aves estallaron en una turba chillona, lanzándose en oleadas. Una bióloga recibió un golpe en el ojo, otra perdió el equilibrio y casi cae por un acantilado. No era agresión aleatoria, era organizada, defensiva, una respuesta territorial amplificada por el estrés y el hambre. Durante horas abrieron paso, balanceando palos, ondeando lonas, ahuyentando a las aves lo suficiente para recuperar suministros y pedir evacuación. Cuando la lancha de rescate llegó 3 días después, el campamento estaba en ruinas. Sus tiendas hechas jirones, equipo destruido, docenas de aves aún rodeando, atraídas por el olor a comida y a putrefacción. Mientras los científicos subían a la embarcación, uno se volvió para un último vistazo a la isla, un lugar destinado a la observación, ahora reclamado por sus verdaderos dueños. Detrás de ellos, las gaviotas gritaban, elevándose en una sola columna giratoria, como una tormenta viva. Capítulo 4. La resolución y el porqué. Las secuelas. La historia del frenesí de aves de Farallones se difundió discretamente entre círculos científicos. Los informes oficiales lo describieron como un brote extraordinario de comportamiento agresivo en múltiples especies de aves marinas. El equipo sufrió heridas leves, pero sobrevivió. Pero el misterio más profundo era por qué. Estudios posteriores revelaron la causa: una extrema anomalía térmica marina en el Pacífico, conocida como The Blob, que comenzó en 2013 y persistió durante años. Las aguas cálidas alteraron las floraciones de plancton, provocando el colapso de poblaciones de peces, especialmente anchoas y sardinas, el alimento principal de las aves marinas. Hambrientas y estresadas, las aves se volvieron unas contra otras y contra todo lo que entrara en su territorio. Los investigadores encontraron evidencia de estrés neurológico relacionado con la malnutrición, niveles elevados de corticosterona y comportamiento de anidamiento errático. En términos ecológicos, fue una tormenta perfecta: sobrepoblación, inanición y la proximidad humana colisionando en una isla frágil. Pero algunos científicos lo vieron como una advertencia, un avance de lo que sucede cuando los sistemas oceánicos colapsan, cuando el hambre elimina la frágil frontera entre especies. Capítulo 5. La explicación. La agresión en las aves marinas es rara, pero no desconocida. En colonias densas, la escasez de alimento puede desencadenar una hiperterritorialidad, un estado conductual en el que las aves defienden cualquier recurso percibido con fuerza letal. Normalmente, esta agresión se dirige a nidos rivales. En las Farallones, ese instinto se expandió hasta incluir a los humanos. No fue malicia, fue desesperación. Los científicos simplemente se habían convertido en parte del entorno, indistinguibles de los intrusos. Desde ese incidente, se han registrado comportamientos similares en otras islas, desde las Malvinas hasta Bass Strait. En todas partes, el patrón es el mismo: el aumento de la temperatura del mar, el colapso de las poblaciones de peces y las aves marinas empujadas al límite. El ataque en las Farallones sigue siendo uno de los símbolos más vívidos del estrés ecológico hecho visible, la naturaleza desatándose en confusión y necesidad. Vinieron a contar aves, a medir alas, a registrar los patrones de migración. En cambio, presenciaron otra cosa: una colonia en colapso, una tormenta nacida no del clima, sino del hambre. Cuando el océano falló, el cielo lo siguió, y en ese momento,
En una isla solitaria del Pacífico, los observadores se convirtieron en observados. No fue un acto de venganza.